hace que este país sea inviable. Claro. Qué suerte que qué suerte que no soy vos estabas entre los Hola a todos. Hola a todos. El fenómeno también se trasladó aquí y sin estructura logró asimilar. Sería el que se vayan todos del 2001, no en la calle, no en la expresión de la calle, sino en la expresión del voto hacia una persona totalmente disruptiva como es Milei. Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. En Santa Cruz lo que considero es que llegó un momento, como lo decimos nosotros en la política, que funcionarios se aburguesaron mucho, que costaba que salgan a hacer trabajo de campo, trabajo de territorio, donde ya esa relación con el vecino era muy poco. El gran logro que está alcanzando el gobierno de Javier Milei es el equilibrio fiscal, que era lo que siempre se debía llevar adelante. Esto se lo explico a los chicos, a mis adultos, que es como una casa. Nosotros en nuestra casa no podemos gastar más de nuestros ingresos, porque si nosotros gastamos más de lo que cobramos como sueldo, como jubilación o como pensión, va a llegar un momento en donde vamos a recurrir a tarjeta de crédito o vamos a recurrir a préstamos de diferentes bancos y va a llegar un momento que no vamos a poder pagar ni las tarjetas de crédito ni los bancos. ¿Entienden? Porque una de las cosas que Javier Milei llevó a la gente fue algunos conceptos económicos, la emisión monetaria, el equilibrio fiscal, que no se puede gastar más de lo que uno, de los ingresos que tiene. Son cosas que la gente antes no conocía y los políticos llevaban al debate y esto la gente lo entendió y lo sigue entendiendo cada vez más. Recordá que el peso es la moneda que emite el político argentino. Y por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para vos. Los jóvenes votaron a Milei primero por hay cuestiones de comunicación que del mensaje directo, certero, rápido, fue fundamental en esta llegada. Bueno, todos los políticos son la casta, punto. Y ya instaló el mensaje y logró esa síntesis que hoy tienen los jóvenes, que es espontáneo, es rápido, es urgente. Diríamos un mensaje largo, una respuesta larga como esta, por ejemplo, ya es larga. Entonces, tiene ese mensaje. Hola, Ma. Hola, Pa. Yo sé que ustedes están desganados, cansados y desilusionados, y que quizás ni tengan ganas de ir a votar. Yo sé que ustedes piensan que no va a cambiar nada. Porque hace más de 20 años que están votando a lo mismo de siempre. Y con cada gobierno que pasa, cada vez estamos peor. Mi hijo de 30 años era el más, diríamos, favorable a un cambio porque no había visto ninguna respuesta de lo anterior. No veía nada de ello. Considero que obviamente hay un hartazgo de una serie de políticas que la gente quería cambiar. Y el discurso facilista de parte de Milei. Milei habló de casta, fue en contra de la clase política. Normalmente el vecino ve a la clase política con muchos privilegios. Hizo esto de querer cambiar mucho la dirigencia o darle la oportunidad a otros sectores. Porque al mediodía no como. Tomo mate
¿Lo comés porque no querés o porque no podés? Porque no puedo. Me acabo de comprar un churrasco. Ese churrasco es muy chiquitito, 600 pesos. Chiquitito. 672 pesos. Es jubilado. Soy jubilado. Sí. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. Estoy comiendo, yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como un derechito. Es un emergente de la política. Surge por un hastío también de la población, porque, bueno, se observa que hay como un deterioro en varios aspectos, no solo el económico. Y bueno, y de alguna manera la forma histriónica de expresarse, no sé si el mensaje, pero sí las formas, esas fueron como que hicieron impacto y bueno, se fueron acumulando fuerza alrededor de ese mensaje. Y bueno, por eso hoy es presidente. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paralizás, beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. ¿Cuántos años tenés y por qué votaste a Milei? Yo tengo 29, cumplí hace 4 días, el mismo día que Milei, el mismo día. Y lo voté por un cambio cada vez más efectivo y duradero. Milei es pasajero, pero con Milei empiezo. Alguien pusiera la bandera nazi porque diría, bueno, mire, yo la verdad que pienso así, es mi libertad de expresión. ¿A usted le parecería bien eso? ¿Usted lo avalaría? Creo que usted está confundiendo de manera alevosa esta situación. ¿Por qué? Porque yo no estoy yendo contra ninguna persona. Acá hay mucha gente, hay mucha gente de la comunidad. Discúlpeme, porque si usted me interrumpe todo el tiempo no vamos a poder tener un diálogo. Si usted me está diciendo que hay personas que se sientan ofendidas, será un tema personal de las personas. Yo conozco muchísimas personas que no se sienten representados por esa bandera y son personas homosexuales que no tienen ningún tipo de problema en expresarlo y no se sienten representados por estos movimientos. Entonces yo creo que generalizar que esa bandera representa a todos los homosexuales del país y a todas las personas con otra identidad sexual, yo creo que es un error. Acá yo personalmente estoy en contra de todo movimiento que quiera imponerse y quiera destruir los valores que tenemos como sociedad. El problema es que Milei es presidente hoy y es preocupante que desde la superestructura institucional como es el representante del Poder Ejecutivo, se bajen estos mensajes
que lo puede hacer uno que está en el grupo de WhatsApp de los amigos, ¿viste? Que vos ahí podés decir algunas cosas que te cuidás en otro lado, vamos a hablar sinceramente. Pero que venga desde la institución ejecutiva, usando redes oficiales, tomando cuestiones donde se descree del otro y lo cancela completamente por pensar, o sea, es preocupante, muy preocupante. Y yo espero que los anticuerpos que tiene la sociedad y la democracia que frenen un poco estas cuestiones. ¿Qué ejemplo le bajamos a los jóvenes, a la escuela, respecto al respeto al otro? ¿Sos de criticar y decir zurdos, kirchneristas, cucas? ¿Sos de hablar así o no como habla el presidente? A veces se me escapa un zurdo, pero no soy de putear. Yo creo que un argumento, una evidencia, acalla más que cualquier grito, que cualquier insulto. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Si ustedes toman el caso de las externalidades en consumo, en realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. En una entrevista, Milei se ha referido al presidente colombiano Gustavo Petro como, y citamos, un comunista asesino. La Cancillería colombiana condenó las declaraciones del presidente argentino y las categorizó como irrespetuosas e irresponsables. Bueno, obviamente llama la atención. A mí no me entraría en la cabeza comportarme de esa manera. Siempre hablamos de ser políticamente correcto. Quizás eso hizo que una persona que no tenía estructura, que no tenía equipo, llegue al poder. Pregunté a mi papá si ya regalaste a vos la medalla Felicidad. ¿Cuál es la medalla? Víctor Orbán tenés solo el alto nivel de las autoridades Putin. ¡Ah, mira qué buena! Pero te explico una cosa. ¿Por qué es triple I? Porque es inmorrible, se fue cutillado y está vivo. No hay la posibilidad de Nuestro presidente ahí lo tomo ese video como algo jocoso, que no darle mucha importancia con respecto, ni pensando que es homofóbico o algo por el estilo. No le di mucha importancia. Nos parece que no tiene absolutamente nada que ver. Somos personas todas iguales, independientemente de la inclinación sexual, el género o sus deseos, ¿no? Nosotros somos todos iguales. ¿Qué es lo que vos dirías, tendría que dejar de hacerlo? Ya tendría que dejar de hacer eso. No, yo creo que por ahí no ser tan susceptible a las críticas. O sea, es el presidente, nadie lo va a sacar, no vamos a dejar que lo saquen. Que no pierda el tiempo con los mismos de siempre, no valen la pena. Porque hay una licencia social que le ha permitido a Milei, y todo el mundo lo sabe, y entonces no quiere confrontar con eso, porque posiblemente no encontremos, diríamos, tanto cuerpo para ir a reclamar. Entonces la gente dice, mira, lo anterior nosotros no queremos volver, no queremos volver a los Fernández, no queremos volver al kirchnerismo, bueno, sostenemos esto. ¿Hasta cuándo? Con un 52% de pobreza, ¿no? Que por supuesto no la generó Milei, pero la agudizó, ¿no? Esto es la realidad, el costo que está llevando este déficit cero y todas estas cosas, está llevando esto. Entonces yo creo que algunos vecinos que votaron y confiaron en esto están rogando y esperando que esto termine, al final de esta historia termine bien.
qué venir a repudiar? Cortito, ¿por qué? Porque Martín Menem representa un proyecto político que le ha declarado la guerra a la universidad pública y hoy venimos a sentar posición, que por más que hayan vetado la ley, o más bien hayan reforzado el veto, vamos a seguir en las calles luchando. Estaba el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación allí, ¿te llamó la atención? Estaba ahí reclamando y insultando. Recién ahora lo estoy viendo. Nosotros entendemos que la convocatoria la sacamos de... Pregunto porque ustedes reclamaron contra Ismael Enrique y él está ahora, pareciera que estuviera de su lado. Sí, bueno, claro, ellos habrán tenido su motivo en aquel momento, habrán tenido sus motivos. Hoy quizás el motivo es el mismo que tenemos ellos y nosotros. Parte del odio que dice que se pregonó fue una muletilla que todavía se utiliza de parte de Milei diciendo de la casta, hablando de la casta. ¿Usted se consideró casta? Jamás, jamás. ¿Cómo voy a considerar casta? A ver, ¿qué tengo yo? Hoy una jubilación, docente como todo el mundo. La única tierra que ¿No era funcionario, no? La única tierra que tengo es la de mis planteras y no tengo ni casa propia porque pago alquiler. Entonces, ¿qué casta seré? Y un auto ya va a tener 10 años porque no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué casta me voy a considerar? Al contrario. Este tipo de manifestaciones acá afuera me hacen pensar y me dan la pauta que estamos haciendo las cosas cada día mejor. Estamos en el marco de una protesta de estudiantes fuera del local de La Libertad Avanza. ¿Y por qué creo que ganó Javier Milei a nivel nacional? Yo creo que Milei de alguna manera representó parte del enojo de la gente, de los fracasos económicos que ha habido en Argentina en los últimos años, particularmente el último gobierno de Alberto Fernández, que obviamente no estuvo a la altura de las expectativas que mucha gente esperaba, y también obviamente acompañado por toda la situación de pandemia, y también, por qué no decir, un discurso que caló en ciertos estratos de la sociedad, vinculado con ideas de la libertad y el liberalismo que hacía muchos años que estaban así como pendientes, pero que no eran muy populares en la República Argentina. Creo que todo eso hizo un combo: la situación económica, la gana de ver probar con otro dirigente político, con otro partido político que no era ni el Frente para la Victoria o Unión por la Patria, como se llamaba ahora, ni el PRO, que también ya había fracasado anterior al gobierno de Unión por la Patria, ni tampoco con la UCR. De alguna manera la gente pateó el tablero. Después cada uno sacará las conclusiones si fue para bien o para mal, pero la realidad es que, según mi punto de vista por lo menos, fue por esa razón. Y a nivel provincial yo creo que también es algo parecido. Yo creo que el votante de Milei y el de Vidal son parecidos. De hecho, las proporciones del voto de uno y otro son también bastante similares en la provincia de Santa Cruz. ¿En tu familia hay alguien que haya votado a Milei que conozca? De mi familia sí. ¿Qué te dijeron? Que le parecía que daba un discurso distinto al que daba todo el resto y que estaba cansado de la inflación y de que todo siguiera igual, que pasaran los años y que no cambiara. Son los menos en mi familia los que votaron a Milei, y la mayoría de ellos jóvenes. En realidad fueron dos casos, dos jóvenes de la familia que votaron a Milei. No, sin entrar en lo que es la intimidad de la familia, ¿provocó discusiones, divisiones? Digo, porque es algo que ha pasado en muchos casos, ¿o vos trataste de convencerlo o no? No. Lo debatimos en su momento, pero no generó ningún tipo de división ni de absolutamente nada. ¿Siguen convencidos de apoyando a Milei? Hasta ahora sí. ¿Por qué? Porque dicen que hay que darle tiempo, que llevan solamente 9, 10 meses de gobierno y que los problemas que han sucedido en los últimos años no se van a arreglar tan pronto. Ese es el principal, por lo menos, argumento que se da, ¿no? ¿Qué es la casta para vos, según lo que dice Milei? La casta para mí, seguro que para todos, es ese grupo de políticos privilegiados que cobren más, cobren menos, cobran 10, 20, 30, 40, 50 veces que el que se levanta a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es el grupo privilegiado. ¿Tú te consideras casta? No, de ninguna manera. Primero porque estoy circunstancialmente acá y segundo porque las veces que he llegado a algún lado me ha elegido la gente como lo ha elegido a él. En todo caso, si fuera por esos parámetros y de haber sido elegido en varias oportunidades, sería parte de la casta también. Yo creo que él es de la casta económica.
y defiende intereses de la casta económica, centralmente. Soy de una forma de hacer política donde siempre digo, buscamos la manera de hacer muchos trabajos sociales. No soy de ahorrar, sino que hacemos trabajo social, y ese trabajo social muchas veces viene de la mano del sueldo que uno gana. Hoy me pasa en la localidad que algunos creen que nosotros tenemos un monto de dinero para darle a la sociedad, que tenemos un fondo X para brindarle a la sociedad. Y no es así. Yo considero que no soy casta. Este local lo alquilamos hace 2 meses, la comisión directiva, y lo podemos mantener por el aporte voluntario y solidario de la comisión directiva, que aportamos mensualmente de acuerdo a los aportes que pueden llegar a realizar cada uno de ellos para solventar el gasto del alquiler, luz, gas, impuestos municipales y todo lo referente para mantenerlo. Como lo alquilamos hace 3 meses, estamos pagando 250.000 pesos el alquiler, y cerca de entre 13.000 y 20.000 pesos lo que respecta a luz, gas e impuestos inmobiliarios, unos 5.000 pesos. Cuesta mantenerlo más en la situación que está viviendo nuestra población, en donde el ajuste lo estamos sufriendo todos. Entre 12 y 15 personas somos los que aportamos para solventar todos los gastos del alquiler. Su apoyo es el apoyo popular, que es bastante y es increíble. ¿Cuándo empezás vos que dice, bueno, hasta acá se termina todo? Empieza en marzo del año que viene, en diciembre, en el otro año. Y yo creo que es lo mismo que con Macri, lo mismo que con Kirchner, de la Rúa. Es a mitad de mandato. Yo creo que diciembre del año que viene ya la gente va a decir, bueno, a ver. Y justamente desde el año y medio, 2 años, van a ver finalmente los resultados. La gente, a pesar de este durísimo y brutal ajuste, todavía está en este creimiento de que efectivamente pueda surgir alguna cosa. Ojalá sea así, porque la desazón con esto, de la ira y de la euforia, ¿dónde pasás en términos psicológicos? Si no lográs, ¿a dónde vas? A la depresión total. Y es complicado. Es complicado. Cuesta bastante, eso no se puede negar, no se puede negar en absoluto, lo charlamos permanentemente cuando hacemos las reuniones entre los libertarios. Es difícil porque si bien la inflación está bajando, es el gran logro de este gobierno que lo está reduciendo cada vez más, eso no significa que los precios no sigan aumentando u otros bienes o servicios aumenten en mayor proporción de lo que marca el INDEC en el tema inflacionario. Los sueldos hay que hacerlos estirar un poco más, hay que reducirse en algunos gastos, hay que cambiar algunos gustos, cuesta bastante. Le diría que él no puede ser irrespetuoso de su propia investidura. Él ya no es un panelista, no es un panelista que puede agarrar y decir cualquier cosa. Que no se olvide que él hoy es presidente, no es panelista, es presidente. ¿Qué le dirías a Milei hoy por hoy? Eso es lo único y la última que te hago. Que siga por el camino correcto, que va bien, que no tema y que la gran mayoría lo apoye. Yo creo que para fin de año nosotros debemos estar en una situación, no digo mucho mejor, pero más aliviados. ¿Es esto o la vuelta del kirchnerismo? No hay salida. Espera.